el Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Finales. Saludar a todos nuestros hermanos, amigos, audiencia de este programa escatológico. Hoy tendremos un interesante programa, porque hoy aquí en el programa tendremos un contacto en directo desde Israel, desde la zona del conflicto, con respecto a la guerra que hoy en día está viviendo Israel. Pero antes de llevarles a porque tendremos una entrevista con un profesor, un guía turístico, que es Alfredo Levín, quiero dejarles con un video muy importante que es con respecto a los orígenes de esta guerra, pero queremos llevarles al origen histórico bíblico de este tremendo conflicto que hoy está viviendo Israel. Por eso te invito a que no te separes de esta sintonía. Te dejo con este video. ¿Por qué se pelean? Explicación bíblica. El conflicto entre Israel y Palestina, que en otras palabras involucra a judíos y árabes, tiene raíces que se remontan a miles de años atrás. Todo comenzó con una promesa de Dios a un hombre llamado Abraham. En el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 2, Dios le prometió a Abraham que sería el padre de multitudes y que su descendencia sería bendita por todas las generaciones. Sin embargo, Abraham y su esposa Sara eran ancianos y ella era estéril cuando recibieron esta promesa, lo que les resultó difícil de creer. Ante la aparente falta de cumplimiento de la promesa, Sara, desesperada e incrédula, sugirió a Abraham que tuviera un hijo con su esclava Agar. Abraham aceptó, y de esta unión nació Ismael, a quien Dios también le entregó una promesa. Sin embargo, Sara, habiendo provocado esta situación, más tarde sintió celos y causó problemas a Agar, lo que llevó a que Abraham despidiera a Agar e Ismael. Con el tiempo, Sara milagrosamente quedó embarazada y dio a luz a Isaac. Y aquí está el punto clave. Los árabes descienden de Ismael, el hijo de Agar, mientras que los judíos son descendientes de Isaac, el hijo de Sara. En resumen, son hermanos por parte de padre. Tanto Ismael como Isaac tuvieron descendencia, como lo prometió Dios, y se multiplicaron. Los judíos, descendientes de Isaac, terminaron en Egipto, en el episodio de José, donde años más tarde fueron esclavizados y posteriormente liberados milagrosamente por la mano de Dios bajo el liderazgo de Moisés, como se relata en el libro de Éxodo. Dios les prometió una tierra llamada Canaán, y cuando llegaron para tomarla, los descendientes de Ismael, conocidos como los ismaelitas, ya estaban allí. El conflicto en la región entonces surge de una antigua disputa basada en la historia bíblica. Los árabes consideran a Ismael como el primogénito de Abraham, ya que nació de la unión con Agar. Por otro lado, los judíos afirman que Isaac es el primogénito en el contexto de la promesa divina que Dios hizo a Abraham. Esta cuestión territorial y de linaje ha perdurado por aproximadamente 3000 años, creando una división profunda. La pregunta que se plantea es por qué, siendo hermanos, no pueden compartir y vivir en paz. La Biblia profetiza que eventualmente habrá paz en la región, y este acuerdo de paz, sin embargo, será una de las señales fundamentales del regreso de Jesús por su pueblo. El conflicto entre israelíes y palestinos tiene raíces en la narrativa bíblica. Según esta narrativa, Dios le prometió a Abraham que sería padre de multitudes y que su descendencia sería bendita por todas las generaciones. Abraham tenía una esposa llamada Sara, pero cuando llegó esta promesa, ambos ya eran mayores y Sara era estéril, lo que dificultó su aceptación. Pasado un tiempo, al ver que la promesa no se cumplía, Sara le dijo a Agar, su criada, que se acostara con su esposo Abraham. De esta unión nació Ismael, al cual Dios también le entregó una promesa. Sin embargo, Sara tuvo celos y causó malestar, lo que llevó a Abraham a correr tanto a Agar como a su hijo Ismael. Tiempo después, Sara tuvo un hijo con Abraham llamado Isaac. Los palestinos son descendientes de Ismael, hijo de Agar y Abraham, mientras que los judíos son descendientes de Isaac, hijo de Sara y Abraham. Ambos tuvieron hijos tal como fue prometido.
Esta narrativa bíblica es una de las muchas influencias en el conflicto entre israelíes y palestinos, pero no es la única. Primero debemos comprender las diferencias entre estos dos estados. Israel y Palestina tienen profundas diferencias religiosas. Israel es un estado de mayoría judía, mientras que Palestina es en su mayoría musulmana que practican el Islam, una religión que se basa en el libro sagrado llamado el Corán, que es considerado la palabra revelada de Dios a través de Mahoma. Los musulmanes creen en Alá, Dios. Es el todopoderoso y el único creador del mundo. No tiene hijos ni hijas y por lo tanto su religión no acepta a Jesucristo como hijo de Dios, aun cuando sí cree en los profetas y sus mensajes. Mahoma fue el último profeta y también el más grande. Esta disparidad religiosa ha llevado a tensiones a lo largo de la historia. Por otro lado, mientras que Israel es una sociedad moderna y tecnológicamente avanzada, Palestina ha experimentado dificultades económicas y políticas, lo que ha dado lugar a diferencias en el nivel de desarrollo y calidad de vida. El sistema de gobierno es otro punto de divergencia. Israel es una democracia parlamentaria, mientras que la autoridad palestina en Cisjordania y el movimiento de resistencia Hamás en Gaza tienen sistemas de gobierno distintos. Ahora que ya sabemos las diferencias entre estos dos estados, vamos a profundizar en la historia. Antes de la Primera Guerra Mundial, la región que hoy conocemos como Israel formaba parte del Imperio Otomano, un vasto imperio que abarcaba gran parte del Medio Oriente, el sureste de Europa y el norte de África. La situación cambió cuando el Imperio Otomano se desmoronó y se llevó a cabo el establecimiento del Mandato Británico de Palestina, que incluía el territorio que hoy es Israel, así como partes de Jordania y los territorios palestinos. En el año 1917, el gobierno británico expresó su apoyo al establecimiento de un Estado judío permanente en Palestina con una carta llamada Declaración de Balfour, que reconocía el derecho de los judíos a reconstruir su antigua patria en Palestina. Esta declaración fue refrendada posteriormente por la Sociedad de Naciones, la predecesora de lo que hoy conocemos como la ONU. Para 1922, la Sociedad de Naciones autoriza a Gran Bretaña a ayudar al pueblo judío a establecer una patria en Palestina con el mandato británico. Pero la Declaración de Balfour no decía nada sobre la población árabe autóctona, excepto una referencia al respeto de los derechos civiles y religiosos, y desde luego, no mencionaba ninguna aspiración nacional que pudieran tener los árabes. Lejos de crear un ambiente pacífico y resolver los conflictos por la tierra, entre 1936 y 1939, la tensión entre árabes y colonos judíos condujo a disturbios. En 1937, a raíz de estos disturbios, una comisión británica publica un informe recomendando la partición de Israel en un estado árabe, un estado judío y una zona neutral para los lugares sagrados. Un año después, una comisión separada concluye que la partición planificada no es práctica y el plan se abandona. Las semillas de la conciencia nacional palestina brotaron en respuesta a la presencia colonial británica y a la creciente población judía. Y en noviembre de 1947, las Naciones Unidas votaron a favor de la partición de Palestina en un estado árabe y otro judío, un momento decisivo para los palestinos que rechazaban la división de la disputada Tierra Santa. El mandato británico de Palestina duró hasta 1948, cuando el Estado de Israel fue proclamado y reconocido por la comunidad internacional. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, líder del movimiento sionista y posteriormente el primer ministro de Israel, proclamó la independencia del Estado de Israel. Esta declaración marcó el comienzo de la Guerra de Independencia de Israel. En los días siguientes, varios países árabes vecinos como Egipto, Jordania, Siria e Irak se pronunciaron en apoyo a la causa palestina e iniciaron una guerra contra Israel. La guerra resultó en un alto costo humano y territorial, con la partición de Palestina en diferentes zonas controladas por Israel y países vecinos. El conflicto también provocó el éxodo masivo de palestinos y la creación de un gran número de refugiados palestinos. Tras la Guerra de Independencia de Israel en 1948, Jerusalén quedó dividida en dos partes, la parte occidental bajo control israelí y la parte oriental bajo control jordano. Esta división temporal influyó en la percepción de la ciudad como una entidad unificada. Luego, a lo largo de las décadas, el conflicto entre Israel y Palestina ha experimentado tensiones periódicas, conflictos armados y enfrentamientos que han influido en la evolución del conflicto como la Guerra de los 6 días, que, en junio de 1967, Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto, Jordania y Siria. El resultado fue una victoria rápida de Israel, que se apoderó de la Franja de Gaza, la península del Sinaí, Cisjordania,
los altos del Golán y también capturó Jerusalén Oriental, incluyendo la Ciudad Vieja, que contiene lugares sagrados para las 3 religiones. Esta guerra exacerbó aún más las tensiones en la región y generó preocupaciones sobre la ocupación israelí de territorios palestinos. Pero antes de pasar a esta entrevista, quiero dejarles con una recopilación de lo que ha estado sucediendo en Israel desde que fue atacada por este grupo terrorista Hamás. Queremos dejarles este extracto de videos e imágenes para que ustedes también puedan tenerlas presentes y puedan, por supuesto, también entender qué es lo que está pasando aún en Israel. Terroristas de Hamás fuertemente armados se infiltraron en poblados y ciudades israelíes, yendo de puerta en puerta, masacrando y secuestrando israelíes inocentes. Decenas de civiles israelíes fueron asesinados y heridos, y muchos otros fueron tomados como rehenes. Adicionalmente, los terroristas lanzaron un ataque extenso contra Israel, disparando de forma indiscriminada cohetes y misiles contra los ciudadanos de Israel en el sur, y hasta Tel Aviv y Jerusalén. Israel tomará todas las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos frente a estos ataques barbáricos. turmoil and riot. British patrols in the city adopt the sternest methods to keep order. Snipers have been responsible for many killed where many have met a violent death. Appointed by the United Nations to investigate present conditions. Beginning their tour with a visit to the holy places of Jerusalem, the historic Wailing Wall, a place of pilgrimage for centuries past. Members of the committee are free to speak to whom they wish and to carry out the most searching inquiries from every point of view. 1948, in the main gallery of the Museum of Art in Tel Aviv, David Ben-Gurion read the Proclamation of Independence to 13 other members. Israel had taken its place among the nations of the world. Palestine lies shattered by bombs and strewn with death. Victorious Haganah troops have driven the Arabs out of a beleaguered city, taking many prisoners. El ejército israelí ha declarado el estado de guerra tras un ataque sorpresa sin precedentes desde la Franja de Gaza. La organización islamista palestina Hamás reivindica el lanzamiento de más de 5.000 cohetes este sábado hacia territorio israelí, que han dejado al menos 22 israelíes muertos, según los medios de ese país. Además, milicianos armados de Hamás se infiltraron en el sur de Israel y afirman haber secuestrado decenas de cuerpos de soldados israelíes muertos y al menos uno herido. En la ciudad fronteriza de Sderot han muerto al menos 5 milicianos palestinos en los enfrentamientos. El líder del brazo armado de Hamás ha dicho que este ataque es una operación militar contra Israel, bautizada como Tormenta del Aqsa, motivada por los ataques israelíes a la explanada de las mezquitas de Jerusalén y con el fin de acabar con la ocupación. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha respondido ya con bombardeos a lo que considera una declaración de guerra contra el Estado de Israel y ha advertido que Hamás pagará un precio sin precedentes por sus acciones.
Alemania, Francia y Reino Unido han condenado firmemente el ataque de Hamás contra Israel, mientras que Egipto ha pedido moderación a ambas partes e insta a que haya una intervención internacional inmediata para desescalar el conflicto. Después de estos impactantes videos, quiero también contarles que hoy tenemos una gran bendición acá nosotros en Chile, porque tendremos un contacto en vivo, en directo, nada menos que con Alfredo Levín. Alfredo, que el Señor te bendiga. Bienvenido acá al programa Tiempos Finales. Gracias a todos y gracias porque es una manera de poder contactarme con el mundo y contarles lo que está pasando en verdad, sin toda esta historia alrededor. Así es, para nosotros es una gran bendición, para nuestros amigos, hermanos y para toda la audiencia de Tiempos Finales, poder tener este contacto en directo contigo. Alfredo, tú que estás allí en el lugar de este tremendo conflicto. Quiero partir preguntándote, ¿cuál es el conflicto por el cual Hamás atacó a Israel? Hamás nació en 1987 con la intifada, con la revuelta árabe que tuvimos, con un único objetivo que se llama destruir Israel. Así que no necesita un porqué para hacer las cosas. Sí necesitaba un momento ideal y aprovechó el momento ideal, pero ese era el criterio de toda la vida. Hamás es un flagelo, es un problema dentro de Palestina y la mayoría de la gente confunde bastante, y es uno de los temas que quería esclarecer, la diferencia entre Palestina y el Hamás. Palestina son casi 3 millones de habitantes que hay en la Cisjordania y hay otros 2 millones en la Franja de Gaza, y el Hamás serán 40.000 activistas. Así que entendamos la diferencia, y ellos dominan la región de la Franja de Gaza. Y ellos lo único que quieren es acabar continuamente, ¿no? Es el objetivo de ellos. Y lo han declarado toda la vida. Solo que esta vez no solo eran disparos y el domo de hierro nos defendía, sino que fueron más allá en forma bestial. Así es. Alfredo, y en este minuto, ¿cuál es la realidad de Israel? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Depende, porque hay que hablar en dónde. Número uno, con respecto a la región que va alrededor de la Franja de Gaza, de la región problemática, lo tenemos bastante manejado. Algún que otro circunstancial terrorista aparece, a lo mejor de los que han quedado, de los quién sabe, miles que entraron. Por otro lado, el problema es interno en la Franja de Gaza, donde nos están lanzando continuamente misiles. Hemos sacado a toda la población que está alrededor de la Franja de Gaza o que vivía en casas que ya no existen tampoco, ¿no? Si vamos al caso. Y hemos sacado a todos de la Franja de Gaza, los hemos enviado a muchos a la región del Mar Muerto, a la hotelería, a Eilat, a las playas del sur del país, incluso en Tel Aviv y en mi ciudad, en Jerusalén. También tenemos de estos, llamémosle, refugiados, que son muchas decenas de miles de personas. Esto con respecto al área. El tercer elemento sería qué es lo que está pasando con Israel, porque la gente ha salido a las calles. Y cómo la cuestión humanitaria, Israel tiene que cuidar. Israel, créanme, que si tiene algo, y el pueblo judío tiene algo, se llama moral. Y estamos cuidando de esta moral. Y por esta moral no estamos haciendo lo que podríamos hacer. Estamos queriendo entrar. Estamos esperando. La gente dijo, ay, mira, les han hecho un ultimátum para que se muevan hacia el sur. Sí, porque queremos salvar a la población civil. Solo que esos señores terroristas del Hamás les dicen, ustedes no salen, los tenemos amenazados. Les han sacado documentos, les han sacado las llaves del auto para que no se puedan mover. Y esto el mundo no lo sabe. Yo agradezco a estos canales que permitan que pasemos la voz, que le expliquemos al mundo lo que realmente está sucediendo. Oye, Israel ha amenazado.
Eso fue el jueves para avisar para el viernes, y dejamos pasar el viernes, y dejamos pasar el sábado, y dejamos pasar hoy domingo, y le estamos enviando de nuevo agua en la parte sur, como incentivándolos, vayan al sur, mismo que le tengan miedo a los de terroristas del Hamas, que son los verdaderos enemigos del pueblo palestino. Esperemos que lo entiendan. Así es. Independiente... No sé si estoy hablando mucho. No, está excelente, porque para nosotros es una bendición tener este contacto de, en este caso de ti, que tú vives allá en esta zona de este tremendo conflicto. Bueno, nosotros vimos unos videos, hemos visto imágenes impactantes, lo que estábamos recién mostrando acá en el programa. Escuchamos testimonios también terribles de lo que se está viviendo en base a este ataque de Hamas. ¿Cómo fue para ti, Alfredo, esto? Mira, como para todos, porque esto empieza un sábado de fiesta, un sábado que yo me iba a ir a filmar porque era Shmini Atzeret, una fiesta judía, el final de la fiesta de tabernáculos, era estar con el pueblo, se canta, se danza, imagínate, se toma la Torá, el libro sagrado, se baila, se manda los libros de atrás para adelante, como diciendo hemos terminado un ciclo, un día doblemente feliz, independiente que era sábado, ¿no? Entonces los dos elementos conjuntos. Imagínate que toda esta felicidad a las 6:30 de la mañana, bombardeos, ataques, pensábamos, bueno, una vez más nos están atacando. Nadie imaginaba que estos señores estaban tan organizados, tan preparados. Nuestro sistema de defensa había sido obstruido. Mataron a las chicas que custodian la cuestión de la frontera, destruyeron los bordes y tenían preparado realmente un ataque terrible. Que permíteme decirlo porque creo que el mundo no llega a entender y hay que colocar las cosas en proporción. ¿Se acuerdan del 9/11, de las Torres Gemelas? Sí. Pues ahí murió una cantidad X de gente, ¿ok? Para que entiendan la proporción, estos terroristas mataron el equivalente a 40 veces en proporción, ya que el Estado de Israel tiene menos de 10 millones de habitantes, a la cantidad de la gente que mataron en las Torres Gemelas. Solo para que hagan la proporción, es impensable. Exacto. Solo dicen, mira, mataron solo unos 1,000 y tantos. No. Es algo terrible, hablando? sí. Son cifras donde no quiero entrar en demasiados temas porque seguramente hasta los vieron, pero hay gente que la han decapitado, violado, secuestrado ancianas. Es impensable. ISIS quedó pequeño al lado de ellos. Y sabemos que algunos de ellos son ISIS incluso, porque hasta han dejado una bandera y todo, ¿eh? Así es. Alfredo, disculpa, atrás de ti tienes un mapa de Israel. Nos gustaría que nos indicaras más o menos las ciudades donde se ha dado este hecho. Si lo llegan a ver bien, porque no sé si está bien encaminado. A lo mejor lo pongo un poquito más para acá. Ahí se ve perfecto. Yo creo que aquí lo ven mejor, ¿no es cierto? Sí, se ve muy bien. Muy bien. Así que no soy del servicio meteorológico porque aparece en el mapa, entonces la gente dice, mira el servicio meteorológico. Claro. No. Lo que tienes aquí es la Franja de Gaza, esta línea, este armado, que son 40 kilómetros en definitiva de largo por entre 7 y 12 kilómetros de ancho. Esa es la Franja de Gaza. Lo que hay, todo este área alrededor, es lo que ellos atacaban, ¿eh? En este margen, incluso la ciudad de Ashkelon, que ha recibido más de 1,000 misiles, solo para que entiendan las cifras, de ataque. Lógico, tenemos el Iron Dome, el sistema de defensa israelí. Aquí un poquito más arriba, mira, lo voy a poner con el dedo así de costado, está Ashdod. Y mira, solo para la gente que entienda, ¿dónde está mi dedo ahora? Que estaría algo así como 70 kilómetros al norte de la Franja de Gaza, de la parte norte de la Franja de Gaza, eso es Tel Aviv. 70 kilómetros. Atención, Chile, que
De sur a norte, ¿ustedes qué tendrán? 5.000 kilómetros. Pues nosotros en todo el país tenemos 500. Así que a entender que somos un país muy pequeñito. Y 70 kilómetros es para aquí. ¿Y qué pasa si yo lanzo el misil para este lado? Pues serán 80 kilómetros. Y eso que estaba marcando ahora se llama Jerusalén, donde yo estoy viviendo y hasta donde han lanzado misiles a Jerusalén. Esto es una locura, porque si le pega en lugar de a mi casa a 1,5 kilómetros mío, hay una población árabe, musulmana, y si vas a 3,5 kilómetros de mi casa, estás en el área del templo, en el Domo de la Roca. A ver si les pega a ellos. ¿A qué punto están dispuestos a activar a toda esta otra región que estoy marcando aquí bien grande? ¿La están viendo? Toda un área bastante amplia. ¿La veis? Esta área es la que llamamos Cisjordania, mal llamada, ¿no? Porque no es Cisjordania, era Cisjordania, pasó a ser Israel. Israel entrega tierras para Palestina y ellos están dentro de ese área. Pero dentro de ese área mucha gente no entiende que Palestina son palestinos y que Palestina no existía antes, cuando era Israel. Ahora entonces fueron a Cisjordania, quiere decir que era Jordania y no Palestina. Después de la guerra de 1967 eso pasa a ser Estado de Israel. Entonces, ¿qué pasa con esos señores? Pues no son jordanos, tampoco son israelíes. Entonces, por el origen de antes de la independencia son palestinos. Y no sea cuestión que alguno pues se entusiasme con la situación palestina y entienda mal el mensaje. No es liberar Palestina, es el Hamas el que está atacando. No estamos hablando, ojalá algún día tenga una Palestina una tranquilidad y total, pero no existe en cuanto haya terrorismo dentro. Y lo que no esperamos, pero podría suceder, es que alguno de aquí, de este área, piense, estamos para liberar Palestina. No estás liberando Palestina. Queremos salvar Palestina. Pero para eso hay que sacar el cáncer que está dentro, que es el Hamas. Así que ahí tenéis otro tema interno que esperamos que en los próximos días no se revele, pero también podría suceder enfrentamientos internos. Así es. Alfredo, ¿qué información tienes tú de quién realizó esta masacre? Se dice que no fue solamente los terroristas de Hamas, se asegura que también fueron ayudados por el grupo islámico ISIS, como también por el país de Irán. Es que todo es mucho más claro si entienden las bases. ¿De dónde van a sacar estos señores el armamento que tienen? Pues no viene de la batata. Esto tiene que entender, Irán está por detrás en toda la armamentística, en todo el desarrollo. Hay un Irán muy fuerte que le ha buscado la manera de llegar a esos señores, a la Franja de Gaza, por medio de un país que miren en el mapa, porque desde aquí y todo lo que lleva para abajo se llama Egipto. Y Egipto tiene una frontera aquí y la han pasado por ahí todo el tiempo y sabemos que lo pasa. Se llama el Paso de Filadelfia y el Paso de Filadelfia tiene que estar cortado, pero no, lo dejan pasar y eso es una complicación. Y hablando del tema de Filadelfia, y lo quiero dejar muy claro, aquí tienen una puerta, señores, ¿por qué no van para Egipto? ¿Qué dijo Egipto? A mí no me pasen el problema palestino para este lado, ¿eh? Así que mucho cuidado cuando se escucha, oye, mira, pero los tienen encerrados. ¿Qué, los tienen encerrados? Venga, pasen. Adelante. ¿Por qué no lo hicieron toda la vida si está en la posibilidad? Es que Egipto no lo quiere. Porque se les metería el problema a ellos. Y muchos no saben, pero más de 4 veces hemos salvado a Egipto de atentados terroristas. Porque tenemos nuestro ejército también un poquito metido dentro de Egipto para poder ayudarles. Pero esto, los medios no les interesa. Así es. Bueno, interesante todo lo que estamos escuchando porque son cosas impactantes, como tú mencionaste al principio, cosas que nunca las imaginamos nosotros. Ahora, ¿qué sabes sobre las víctimas, el número total de muertos, de rehenes y prisioneros que se llevaron a la Franja de Gaza? Mira, yo estaba preparando un video para sacarlo en un par de horas,
y justamente estaba escribiendo este detalle. Hablábamos de 286 soldados que fueron asesinados, soldados, independiente de el total que están asesinados de Israel, ya asciende casi a 1.400. O sea que el resto, ya entendiste que no son los soldados, sino que la mayoría de esta gente que fue despiadadamente tomada como consecuencia de un genocidio, porque no hay otra palabra. De la gente que está secuestrada, se ha declarado que son 126 familias, lo cual no significa que sean 126 personas, porque en algunas familias es más de uno. Claro. Así que hoy el vocero del Estado de Israel, al cual yo le sigo atentamente y a veces trato de traducir literalmente lo que dice, él hacía informe de que se le ha informado a 126 familias, así lo ha declarado el vocero. Podemos pensar que mínimo haya 126, máximo 200, 200 y tantas, porque tenemos gente desaparecida que no sabemos si están muertos, si tirados en algún lugar, o puede ser que sean también de estos que están secuestrados. Así es. Bueno, hay un versículo en la palabra del Señor, que es el Salmo 122, 6, dice que tenemos que orar por la paz de Jerusalén, y nosotros acá en Chile eso es lo que estamos haciendo. Bueno, hemos sabido también que por el norte han tenido ataques de Hezbollah. Me estás hablando de pasado y tengo una mala noticia. Ponlo en tiempo presente, no en pasado. El día de hoy tuvimos 5 atentados desde, este es el norte, este es el Líbano allá arriba, ¿ven? Sí. Aquí arriba, eso es el Líbano. En el sur del Líbano está este ejército que se llama Ejército de Dios, así es el Hezbollah en traducción del árabe. Y bueno, que en los orígenes ha venido a dominar desde el problema que hubo en el Líbano en 1976, pero como consecuencia se quedaron allá. Lógicamente está subvencionado por la parte de Siria, y Siria está dirigido también por detrás por Irán. Y hoy hicieron 5 ataques, incluso tenemos muertos y heridos, y la gente dice, bueno, pero allá arriba, ¿qué? No hay nada. Bueno, les tengo malas noticias, porque hay, y mucho, además de haber una cantidad de pequeños pobladitos aquí, pues tienes una super ciudad aquí llamada Naria, aquí tienes Akko, y si sigues algo así como 50 kilómetros para abajo de la frontera, está la tercera ciudad en importancia del país, que se llama Haifa, y nuestro puerto. Que entendamos, claro, que está una marina custodiando en el área de fuera, pero ellos disparen desde adentro y podría ser un gran peligro. Y tomemos conciencia. Por el momento están tirando con, se llama Nuntet, contratanques, con esos artillería contratanques, que la distancia máxima es hasta 4 kilómetros, lo cual significa que separas 4 kilómetros y que la Fuerza Aérea nuestra empiece a funcionar, y junto con nuestros tanquistas y artillería, bueno, se marque un cuadro de defensa. Pero ellos podrían incrementar su ataque con otro tipo de sistemas también, y llegarían a mayor alcance, claro. Así es. ¿El Líbano también se podría ver envuelto? No, no es Líbano. Para eso tendríamos que explicar un corto. Trato de hacerlo breve, que me cuesta. En 1976 el Líbano tiene un problema interno de las falanges y no tiene ejército. Entonces llamó al ejército de Siria. Siria entró y asistió. Cuando Siria asistió, Líbano le dijo gracias. Siria dijo de nada y se quedó. Y ese es el ejército que se quedó y se continuó quedando, y luego tuvimos lo que nosotros llamamos en hebreo Milhemet HaTashah, traducción, una guerra de desgaste, de ataques continuos, hasta que en 1982 el Estado de Israel pues incursiona y habrá que acabar con toda una problemática, y hemos seguido estando fijos físicamente hasta el año 2000. En el año 2000 dijimos, no, nuestros hijos tienen que estar de nuestro lado, y que vengan y que bajen y que vuelvan a Israel.
Así que le liberamos esa franja de seguridad de 40 kilómetros que teníamos, que llamamos franja de seguridad o área de seguridad, y nos fuimos. Y 6 años después nos estaban atacando con un armamento súper más avanzado y tuvimos una segunda guerra del sur del Líbano. Acabamos con esa guerra, pero sabemos que siempre están presentes. Ahora, que el Hezbollah se haga eco de la situación y diga voy a colaborar con el Hamas es otra película, a no confundir. Son todos terroristas, pero no juegan para el mismo equipo. Entonces el Hezbollah podría no incorporarse, porque si se incorpora el Hezbollah sabemos que está Irán atrás. Si está el Hamas, Irán por más que sea atrás no le puede llegar, pero arriba sí, porque por arriba está Siria al lado, así que puede entrar. Es diferente, son historias totalmente diferentes. El Hamas hoy está desprotegido, nadie le puede llegar a asistir por allá, nadie. Entonces al Hamas lo tenemos sitiado. Le dijimos a la población que se encamine para el sur y vamos a entrar, y este es el asunto, por una cuestión moral, y vamos a entrar el viernes, luego lo dejamos para el sábado, luego lo dejamos para el domingo, y estamos queriendo mientras tanto ver si el mundo reacciona con los rehenes, con los secuestrados. Es que el mundo tampoco entiende demasiado, somos todos israelíes, pero somos primera y segunda generación de Israel. Israel es un país joven. O sea que muchos de los israelíes han venido de otro país. Por ejemplo, en mi caso, yo he venido de Argentina de joven, pero yo soy israelí. Y todos son israelíes, pero hay muchos israelíes que han venido de Chile, han venido de Argentina, de Brasil y de otros países. Como dentro de los secuestrados hay, así como en mi caso, habrá otros que en origen son de Argentina, Brasil, Chile, México, Estados Unidos, Alemania o donde fuere, pues estamos haciendo presión para esos países y decirles, señores, es nuestra gente, pero también es su gente. Por ahí a nosotros no nos dan ni 5 de corte, porque es el costo de la cuestión de los israelíes, pero si el mundo entiende que ellos tienen sus familias y fueron criados en otros países, quién sabe, el mundo reaccione y diga, oye, mira, Israel está diciendo, saquen a los secuestrados, seguimos la lucha, pero saquen a los secuestrados. Ya hicieron bastante desastre, ya mataron a 1000 personas en sus casas, donde me imagino que ustedes habrán visto los videos, y yo en mi canal yo no muestro videos, suficiente con lo que muestran en el mundo, entonces yo no preciso. Pero el mundo lo sabe, y que lo tenga consciente. Y eso es lo más importante para nosotros, que tengan presente lo que han hecho estos señores, esos animales, esos criminales, esos genocidas. Que no empiecen a mirar la película desde el segundo capítulo o el tercero, que miren desde inicio. Terminar no es con Palestina, de ninguna manera. Yo tengo personalmente amigos palestinos, y no es ninguna historia. Es mi realidad, soy guía de turismo, trabajo con Jericó, trabajo con Belén, voy a Hebrón, a ver si nos entendemos, ¿eh? Voy a Shiloh, los lugares de orígenes bíblicos, que son muy importantes, que está en manos de Palestina, pero perfecto, le damos incluso una fuente de trabajo a tantos en el área de turismo, que coman allá, que gasten dinerito en las tiendas de allá y esas cosas. A ver si nos entendemos. Que no se confunda, que el mundo no se confunda. Nuestra guerra no es contra Palestina, de ninguna manera. Es con una organización que quiere acabar con Israel desde sus orígenes. Así es. Qué interesante lo que tú estás aclarando, porque hay muchas personas dentro de su ignorancia que piensan que esto es contra Palestina, pero no es así, tú lo has aclarado muy bien. Bueno, nosotros estábamos leyendo los titulares y mira, dice Israel amenaza a destruir el Líbano si Hezbollah se involucra. Nosotros estábamos hoy leyendo. Este es otro de los videos que estoy para hacer. Tengo anotado 4 títulos. Un mapa de Israel explicando detalles, un video para explicar qué es antisemitismo, porque se está despertando antisemitismo,
y que no llegan a entender que el problema es con un terrorismo y no con antisemitismo. Uno de actualidad y otro justamente que le pongo el título de increíble por la cantidad de fake news, de historias que están comentando. No interesa a Israel atacar el Líbano, podría atacar al Hezbollah, no el Líbano. Que el Hezbollah esté en el Líbano no significa que quiero destruir el Líbano, sino que quiero destruir otra falange. No quiero destruir Palestina, perdón. Quiero destruir al Hamas. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Mi problema se llama el terrorismo y no el país. A no mezclar. En tanto que de parte de Hezbollah tienen otro objetivo y no tiene que ver solo con Israel. Yo, si fuera ustedes, empiezo a tomar conciencia. Tiene que ver contra el judío. Y ha habido atentados en el mundo, el Jihad Islámico, el Hezbollah, el Hamas. Han hecho desastres en el mundo. ¿De dónde viene lo de las Torres Gemelas? ¿Y dónde vienen las famosas historias del país vecino de ustedes de Argentina con la Asociación Mutual Israelí-Argentina y demás? Hay muchísimo terrorismo. Lo que pasa es que tiene que estar el mundo muy despiertito. Y no me extrañaría que en estos días haya algún atentado terrorista contra algún judío, una embajada judía, alguna escuela o algo parecido. Así que a los que puedo le mando a abrir bien grande los ojos. Así es. Bueno, no es el Líbano. Así es. Bueno, lo importante es que tú vas a poder realizar estos videos para hacer también estas aclaraciones, porque claro, nosotros solo estábamos leyendo de la prensa, que es, entendemos que son fuentes confiables, pero también hay harta fake news. Nosotros te queremos llevar también a lo que es, porque este es un programa de escatología bíblica, acontecimientos finales, y a nosotros nos interesa mucho que tú nos puedas explicar qué es lo que sucede con las profecías bíblicas. Entendemos que se están cumpliendo. Ahora, ¿será que todo lo que está sucediendo ahora es un preludio de la guerra de Gog y Magog que está escrita en Ezequiel 38 y 39? No sé cuál es tu mirada de eso. Mira, yo soy guía de turismo. El área que me especialicé y estudié teología y demás es en cristianismo. O sea que lo que yo llevo en Israel son grupos peregrinos. Lógicamente mis seguidores y los turistas que yo llevo son peregrinos. Y vienen a Israel y vienen a buscar sus raíces y vienen a encontrarse con sus bases. Incluso hay una profecía que dijiste que se están cumpliendo. Hay una profecía hermosísima que se está cumpliendo y que si vos hablaste de Ezequiel 38, pues dale vuelta la hoja para atrás y vamos a Ezequiel 37 y vas a pensar, oh, si es Ezequiel 37, a lo mejor el valle, los huesos muertos, ok, Isaías, y la gente dice, oye, ¿y qué va a pasar? Bueno, hay muchos hermosos profecías, hay muchos hermosos detalles. Si vamos por la fe, quién sabe, podría ser tranquilamente. Puedes ir al Salmo 83 también y te vas a encontrar con algunos elementos y no solo el 38, sino sigue hasta el 39 luego. Si vas a Ezequiel, que le tengo mucho cariño por una razón muy particular, y es que en el capítulo 47, dale la vuelta a la hoja, vamos para adelante, hay una profecía que dice del agua que bajará de las montañas y bajará del área de la casa de Dios, del templo para el este, y si baja del templo para el este llegará hasta el mar grande, y veamos, acá está Jerusalén. ¿Podría ir el agua para el mar grande? Sí, pero en la Biblia dice que da la vuelta y decide tomar para el mar salado. Este es el mar salado, el mar muerto. Y dice la Biblia que vendrá el agua para el mar salado. Y en el agua del mar salado habrá una situación muy interesante, ya que medirá con una cuerda y elevará la altura del agua hasta el tobillo, y luego el agua subirá y llegará hasta la rodilla, y luego el agua subirá y llegará hasta la cintura, y luego habrá tanta agua que tendrá que pasarla a nado de lado a lado. Y luego será un mar que empezará a tener agua dulce.
Y eso es muy bonito si vas a Ezequiel en el capítulo 47. Pero vayamos a la realidad. Hace 10, 12 años empezó a haber una situación interesante, ya que se formaban sinkholes, agujeros, socavón se dice en español, y se metía para adentro la tierra y salía agua dulce. Esto está formando un tremendo río. Y cuando estoy con mis grupos y empiezan a ver esto, se quedan maravillados. ¿Por qué? Porque es una profecía que no solo se está cumpliendo o se cumplió, sino que está cumpliéndose delante de tus ojos. La pregunta número 2 será, ¿y cuánto va a llevar hasta que ese mar se convierta en agua dulce y los peces sean como del mar grande, etcétera, etcétera? Bueno, lo que estás diciendo, y bueno, es lo mismo. Gog y Magog, bueno, se puede pensar, los Salmos, Salmo 83 y demás, ahí se puede pensar que después de todo estamos en un mundo y sabemos que hay un futuro, ¿no? Si no hubiera un futuro, creo que no entenderíamos a las personas religiosas, porque dirían, bueno, si estás en el presente y ya, y listo. Pero toma un judío religioso ortodoxo, ¿qué te va a decir? Que está en una etapa de transición que se llama la Tierra y quiere un mundo de eternidad, no los 70, 80, 100 años que vive en la Tierra. Así que tenemos que pensar en un mañana. Así es. Bueno, y todo judío lo tiene consciente. Claro. Hay una pregunta también, bueno, tú nos has respondido y nos has dado también otras claves con respecto a ese hermoso pasaje de Ezequiel 47 que lo has explicado muy bien. Pero hay una pregunta para nosotros que es clave y yo sé que la audiencia del programa seguramente ya se está haciendo esta pregunta. ¿Crees que la cúpula de la roca será bombardeada durante este tiempo de guerra? Porque sabemos nosotros, según la tradición musulmana, que esta roca fue el lugar donde Mahoma ascendió a los cielos. Eso es lo que dice la tradición. Por lo que, un sueño. Exacto, ¿sí? Es el tercer lugar más santo del mundo, del Islam. Sí, es más, vete a unas suras un poquito más adelante y vas a descubrir que ellos toman este lugar como punto referencial donde Abraham iba a sacrificar a Ismael y no a Isaac. Hello, ¿les gustó el libreto? Pues me parece muy bien. Han hecho su versión libre, pues me parece fantástico. Que lo veneren, pues lo que quieras. Que en la guerra de los 6 días de 1967 Israel tomó ese área y la podía haber destruido. Lo dejo con 3 puntos suspensivos y no hablamos del asunto. Pero lo que sí sabemos es que el área del templo estaba ahí. Y si el área del templo estaba ahí, y nosotros tenemos un pasaje de la Biblia, perdón que empiezo a entrar un poquito con la Biblia, porque si no, no lo podemos entender. Si el área del templo estaba ahí, si el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac estaba allí, para construir el templo, y tendríamos que construir un templo para la venida del Mesías, mucho cuidado porque la única diferencia entre el cristianismo y el judaísmo es el Mesías, donde para el cristiano tendrá que volver y para el judío tendrá que venir ya completo. Venir completo significa con la resurrección de los muertos y apertura para la vida eterna y el Jerusalén celeste y todo lo que quieras y que tu gente seguramente conoce y hasta mejor que yo. Pero vayamos al tema concreto. Hay que construir un templo. Para construir un templo habría que hacerlo allí, el lugar donde está el domo de la roca. Y nosotros aprendimos en física de tercer grado que no podemos colocar 2 cuerpos en el mismo tiempo, en el mismo espacio físico. Hasta ahí queda muy claro. O sea que la pregunta y el comentario es medio subliminal. Entonces por ahí un cristiano lo que está diciendo, oye, vendría bien que le caiga una bombita, así la profecía se cumple, así se cumplen los elementos básicos, e Israel construye el tercer templo, viene el Mesías y lo celebramos. Es que no está escrito, para venir el Mesías tiene que tener el templo, para tener el templo tiene que venir el Mesías, no me importa. Es que yo siempre digo en broma, el orden de los productos no altera el factor, y la gente me corrige, ay no, que es al revés. Ya lo sé que es al revés, lo que estoy queriendo decir es que si es una cosa o la otra, sabemos que los 2 elementos tienen que estar presentes y vivos justamente para esta acción. El domo de la roca está allí, y mientras esté allí, pues no habrá templo. ¿Y qué pasa si lo destruyen? Pues será peor, porque habrá una
una tercera guerra mundial. Así que nadie piensa en destruirlo ni nada parecido. Mismo que sabemos dónde está, sabemos lo que esto significa y lo que podría ser pues bueno para la humanidad judeo y cristiana, ¿no? Y no para los musulmanes. Creo que te queda más o menos claro y el público espero que también. Excelente, ¿no? Queda muy clara esa respuesta, porque para nosotros como cristianos, como tú bien lo has dicho, los estudiosos de la palabra del Señor siempre tienen este interrogante, porque sabemos que eso es una señal como muy evidente de la venida del Señor. Ahora, ¿cómo se ve el futuro entre Israel y Palestina? ¿Se unirán ambos países? ¿Será este el inicio de la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué es lo que piensas tú? Mira, si te digo una palabra que se dice en español, pero viene del árabe, ojalá, ojalá. Como dicen los musulmanes, la palabra ojalá es de ojalá, es decir, Alá. Inshallah se dice en árabe, que Dios quiera. Me encantaría que exista una Palestina. Mira, los palestinos estaban muy bien con Israel y habían crecido muchísimo con nosotros, hasta que querían esta independencia. Bueno, esta independencia tiene un costo, porque no es un Estado. Ellos no tienen capital, ellos no tienen fuentes, ellos no tienen una serie de cosas. Y la mayoría estaba mejor cuando estaba con nosotros. Pero yo puedo entender que quieran su autonomía. Bueno, muy bien, la tienes y pagas este precio, ¿no? Así que yo creo que si no hubiese terrorismo allí dentro, que parece por el momento que suene muy utópico, podría haber una situación palestina, un Estado palestino que acepte una serie de condiciones y nosotros también, con los límites, porque no le vas a dar el área del templo para que sea de ellos, ni que la capital sea Jerusalén. Entonces, tiene situaciones que chocan, que no llegas a poder generar un total acuerdo. No se puede hacer un Jerusalén internacional, ¿de acuerdo? Yo no voy a hacer que Santiago sea de Argentina, que no se puede, que hay cosas que no se pueden. Y el Muro de los Lamentos no va a ser de Palestina. Entonces sí hay limitaciones, sí hay limitaciones. Y lo de la Tercera Guerra Mundial, bueno, podría existir. Que no nos usen de excusa, por favor. Tenemos una frase en hebreo que siempre la decimos. Creo que más o menos estamos llegando al final de nuestro encuentro. En hebreo se dice, hemos pasado al faraón, vamos a pasar esto también. El pueblo judío sufrió mucho. Sufrió al faraón, sufrió ataques de los persas, sufrió en la época romana y en la época griega, y sin contar con lo peor de la historia del pueblo judío, llamado el Holocausto. Pues hemos pasado muchas guerras en Israel, hemos vivido muchas guerras en Israel. Esto también lo vamos a pasar. Y lo que pedimos es la oración. La oración tiene mucho poder y mucha fuerza. Sí. Y si alguno está cuestionando, y yo sé que hay cristianos, y entiendan que yo conozco la mentalidad cristiana, y puedo entender que alguno puede estar dudando, pero ¿por qué? ¿Y por qué Dios los está castigando? Y hay de esos comentarios que les conozco muy bien. Así que los que piensen en esto, pues tengo una frase que mis seguidores y demás ya la conocen de memoria. Yo le llamo logística de Dios. No soy quien, ni como judío ni como cristiano, por favor, para andar cuestionando lo que Dios hace o deja de hacer. Eso es una logística de Dios. Si estas cosas están pasando, pues por algo, y no será por algo que yo tenga que entenderlo, y mucho menos hoy día. Así que la fe es independiente de la logística de Dios. Dios ha decidido, Dios está en control, esa es la frase que conocemos perfectamente, pero ese control lleva o conlleva a una serie de otras cosas. Por favor, que de ninguna manera es bueno andar escuchando, bueno, pero es un castigo, porque, qué sé yo, porque mataron a Jesús, o porque en esto, o porque en la fiestita había una imagen de un Buda. Por favor, los señores, a no confundir.
Estamos hablando de fe, estamos hablando de terrorismo, son dos cosas totalmente diferentes. Y el pueblo judío no está perdiendo en ningún momento la fe. Si esto pasó, así como pasó el Holocausto, ¿tú no crees que hay gente en el mundo que habrá pensado, oye, Holocausto, ¿cómo Dios permitió que maten a 6 millones de judíos? Pues la respuesta está en la Biblia, en la misma Biblia de ustedes, en la misma Biblia que es la nuestra, porque la Biblia dice que habrá un Estado para el pueblo judío. Y la pregunta es, ¿y si no hubiese habido Holocausto, habría un Estado al pueblo judío? Solo para pensar. Así es. 6 millones de judíos fueron asesinados. Sí. Bueno, hoy tenemos un Estado del pueblo judío con 7 millones de judíos. No se cuestiona la logística de Dios. Así es. Claro, bueno, interesante lo que has dicho. Los planes de Dios y lo que Él tiene preparado no se puede cuestionar. Bueno, tenemos unas últimas preguntitas, Alfredo, porque no queremos tampoco abusar de tu tiempo, pero para nosotros ha sido una tremenda bendición acá en Chile el poder tener este contacto en directo contigo. Bueno, dentro de todo lo malo, de todo este conflicto, también hay situaciones positivas porque hemos visto cómo Israel se ha ido, digamos, uniendo. Y lo hemos visto, es muy interesante eso. Sí. Nosotros tenemos problemas, tenemos la derecha, tenemos la izquierda, tenemos religiosos, tenemos laicos, tenemos judíos de Oriente, judíos de Occidente, tenemos problemísimas internos terribles. Tenemos el ego, tenemos el gobierno, tenemos de todo. No nos falta nada. Que somos un país bastante rico, sí, está bien. Pero estoy hablando de los problemas que pasan por otros lados. Pero en el momento que hay una guerra, y es una guerra contra tu existencia, están atacando tu casa. Había una muchacha israelí, hace unos días en un noticiero, yo la escuchaba y se me caían las lágrimas, porque decía, pero si yo no tengo otra tierra, yo no tengo otro lugar. Y el judío del mundo no existiría si no existe Israel. ¿Cómo no voy a ir a luchar? Y como los chicos que estaban paseando por, no sé, por el lejano oriente o por países exóticos. Bueno, hemos mandado aviones de nuestra Fuerza Aérea y aviones de la Compañía del Al de Israel para traerlos, para que se pongan de verde y para que vayan a luchar, porque es nuestra tierra. Y algunos están luchando y otros están preparando comida y otros están generando donativos y otros están comprando ropa y otros están, qué sé yo, como el que está delante de ustedes tratando de ser un poquito vocero de Israel para explicar al mundo lo que sucede. Así es. Bueno, te hacía esta pregunta porque dentro de todo el dolor que ha existido, ¿no es cierto?, las personas que han fallecido, son miles las personas que les han acompañado también. Entonces es algo interesante. Ahora, los jóvenes que se han alistado también para lo que es el tema del ejército, para pelear, son cosas para nosotros impactantes. Es nuestra realidad. Si yo tuviera unos años menos, seguramente agarraría un arma también, pero tengo otro arma que a lo mejor está siendo útil, que es a través de la media y tratando de explicarle al mundo lo que sucede. Por eso estoy interactuando y si conocen otra gente, se contactan conmigo, si quieres en tu canal o que me escriban o a mi canal de YouTube o lo que no fuere, justamente para poder seguir con esta campaña que es explicarle al mundo lo que tienen que entender fuera de toda esta televisión tremenda y con todo el respeto a otros youtubers y con todo el respeto a canales de televisión un poquito más fantasiosos. Así es. Hoy aparecía una imagen, la vimos en la televisión israelí, de un canal, no voy a tocar el nombre del canal, americano, y mostraban cómo ellos estaban corriendo cuando estaban mostrando un ataque, como que les estaban atacando a ellos,
Y en Israel, que no somos tan tontitos como parecemos, había encontrado el video original y que era de unos días atrás cuando estaba cayendo un misil. Entonces hicieron una superposición y lo vendían como que ellos están siendo atacados y todo esto, ¿no? A entendernos. Así es. Por favor. Bueno, también hemos visto que los hoteles han estado abiertos para recibir gratis a los heridos, que eso también ha sido algo muy impactante. Sí. Tenemos en Eilat, que es en el sur del país con el Mar Rojo, en el Mar Muerto, yo lo había comentado en el inicio incluso, en el Mar Muerto, cantidad de hotelería y están recibiendo a todos esos refugiados, claro. Incluso en Tel Aviv. Jerusalén llegaron, pero menos. A lo mejor porque están más preocupados que en Jerusalén podamos tener este otro problema que yo comentaba interno, ¿no? Así es. Pero sí, el pueblo se une. Las casas, en donde no sea, el pueblo se une. Hay una pregunta, digamos, para ir terminando esta interesante entrevista que hemos tenido contigo. Dentro de todo lo que ha sucedido, ¿cuál es el futuro que tú ves para Israel? Hay un tipo de profecía para los chinos. Los chinos acostumbran decir que si el plato de porcelana se rompe, pero lo puedes volver a unir, entonces se le pone un hilo de oro en el medio, porque si lo pudiste volver a unir, ahora tiene más valor. Nosotros somos un país que tiene muchas cicatrices. Cicatrices de guerra, cicatrices de la historia. Nosotros podemos hasta perdonar, pero no olvidar. Y esto no se va a olvidar. Y si queremos un país como el que queremos, pues volverá a ser un país donde yo siempre le mostraba a la gente. El niño de 9 cuidando al de 5 para llevarlo a la escuelita. Y aquí no hay robos de la calle y no hay peligros. Todos somos del ejército de una u otra manera. Para que vuelva toda esta calma y para que vuelva toda esta sensación, pues va a llevar un tiempo. Seguro que va a llevar un tiempo. Pero el pueblo va a estar muy unido, cuando menos ese tiempo, como para dar esta seguridad. Pues si necesitamos, nos armamos todos. Si necesitamos, lo ponemos uno a uno, frente a frente, cara a cara, para poder sentirnos más seguros. Nos va a llevar un tiempo, no cabe ninguna duda. Así que a los que estaban pensando venir a Israel, claro, y los vamos a recibir con mucho cariño, pero vamos a tener que esperar unos cuantos días o semanas, o no lo sé. Alfredo, nosotros hemos visto muchos videos tuyos interesantes en YouTube y tú realizas una oración muy especial y nos gustaría que también la pudieses compartir acá en tiempos finales, que nos pudieses enseñar también esa oración. Es que no es mía, viene del libro de Deuteronomio. Es decir, estamos hablando que gente todavía en la época del final del primer templo, a lo mejor ya lo oraba. En la época del segundo templo, pues con certeza. Sí. Así que en Deuteronomio, en el capítulo 6, en realidad son del versículo 4 a 9, la oración es completa. Se dice toda esta oración 3 veces al día en el judaísmo religioso. Yo no soy religioso, pero en el judaísmo religioso lo acostumbran a decir 3 veces al día. Siempre digo que Jesús era un buen judío. No solo era un buen judío, sino que era un buen maestro. Y un buen maestro tendrá que enseñar. Y así como los apóstoles una vez le dijeron, maestro, enséñanos a orar, ellos ya sabían orar. Pero orar de la manera que él oraba, que era un poquito diferente, pero sin dejar de lado aquella otra oración. Así que la hacemos juntos. Así es. En hebreo se dice Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, que en traducción sería: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios y el Señor es único, uno único.
Y el principio de esto, bueno, lo dividimos en 6 palabras. Shema es imperativo, es escucha, como diciendo, no lo oí por allí, sino escucha. Israel es el pueblo judío. Adonai es el nombre, es uno de los 72 nombres de Dios. Adon es Señor. Pero si yo digo Adonai, es mi Señor. La cuarta palabra sería Eloheinu. Elohim es el único nombre de Dios en plural. Es que yo no sé si Dios es uno o es todo o es todos o qué. Entonces hasta hay un nombre de Dios en plural. Elohim. Y al decir Eloheinu estoy llevando la primera persona del plural. Entonces es nuestro todos, ¿no? Nuestro todos de Dios. Una expresión muy, muy filosófica. Y después dice Adonai, una vez más, Señor, y Ejad, que es uno o único. Así que espero que la hayan aprendido. Después la notas ahí arriba o abajo. Así es. Mandas a la gente. Bueno, Alfredo, queremos agradecer este contacto que tú has tenido con nosotros desde Israel, nosotros acá en Chile. Queremos decirte que vamos a seguir orando por Israel, porque sé que lo necesitan muchísimo y es parte también del mandamiento de la palabra del Señor. Así que el Señor te bendiga grandemente. Y bueno, quisiera dejar unos minutitos para que tú te despidieras de mis hermanos, la audiencia, amigos de Tiempos Finales. Muy bien, y Tiempos Finales, yo agradezco y voy a agradecer enormemente, ante todo, que lo que a lo mejor entendieron, recibieron y tal vez aprendieron en el día de hoy, no sea solo para ustedes, que sepan compartirlos, que sepan pasarlo para otros. Y cuando los cuestionen con algo, pues espero haberle dado alguna herramienta más para que entiendan lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Creo que eso es lo más importante que quiero dejar como mensaje. Y recuerden que hay una expresión en hebreo y decimos, Am Israel Hay. El pueblo de Israel vive. Estamos aquí. Y quién sabe, ustedes un día dicen, Bashana Abba Birushalayim. La expresión más bonita que existía de los judíos cuando venían a la fiesta de peregrinar y subían a mi ciudad, subían a Jerusalén. Cuando se iban decían, el año próximo en Jerusalén. Así que sea mi expresión de deseo para con ustedes. Que si no es en vivo y no es cuando estén vivos y no lo pueden llegar a hacer, pues seguramente nos vemos un día en ese Jerusalén de la tierra, porque tendrán que pasar por aquí para encontrarnos todos juntos allá arriba en el Jerusalén celeste. Así que shalom para todos. Muchísimas gracias por escuchar. Bueno, qué tremenda bendición. Y nosotros también queremos citar un versículo de la palabra del Señor en Génesis 1:12-3, que dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gracias, Alfredo. Y bueno, también agradecer a nuestros amigos, hermanos, a la audiencia de Tiempos Finales que ha podido también estar conectado y poder tener esta tremenda bendición de tener a Alfredo Levin desde nada menos que desde Jerusalén. Recordarles también los contactos del programa, que es Tiempos Finales, y ese es el Facebook, y también el correo que es tiemposfinales@cristoesturruta.cl, y por supuesto el nuevo número de WhatsApp. Nos reencontramos entonces en un próximo capítulo.